Anda. Hola. Hola, buenas noches. Gracias por haber venido. Bueno, yo soy parte de la editorial Curiticaca, la cual está muy agradecida por Frank por habernos hosteado este libro, que nos parece que es muy importante dentro de su obra. Queremos agradecer en primer lugar a Pablo Dumí por habernos cedido este lugar en esta noche. Muchas gracias. Bueno, Fabián Tuberó, para que sepan, y los que no saben, es escritor, docente universitario y periodista cultural. Nació en Alberdi, en Tucumán, en 1973. Publicó varias novelas como La conferencia de Einstein, los libros de relato Vidas breves y El instante. Forma parte de la antología de poesía joven del noroeste argentino, recopilado por Santiago Silvestre. Es licenciado en Artes Plásticas y técnico en sonorización. Fue docente de Historia de la Música en la Facultad de Artes. Actualmente desempeña su cargo como docente en Teoría y Estética del Cine en la Facultad de Cine, Comunicación Audiovisual y también en materia de comunicación visual y gráfica. Bueno, la verdad es que yo tendría que decir el nombre literario que nos puso muy feliz que gané este libro porque creemos que, como dicen mucha gente en el video, toca otra fibra, ¿no?, que tiene que ver con la literatura, y de ver de dónde sale esa fibra. Es una cosa transparente, que está ahí, está puesta. Es como una desnudez, como decían en el video, ¿no? Recupero estas palabras porque nos parece también a nosotros que tiene que ver con eso, ¿no? Es un libro que bueno, en realidad quizás no se pone a pensar en primera instancia en la forma de análisis crítico literario, sino toca otras fibras, así, mucho más íntimas, y que podemos saber, teniendo la paz cerca también, de dónde viene eso, de dónde está este libro, y que nos parece que está muy bien plasmado. Así que esperamos que ustedes también puedan sentirlo al libro. Y de verdad, creemos que es así, y por eso, bueno, vuelvo a decir, muchas gracias, Fabián, muchas gracias. Yo voy a ceder la palabra a la señorita Graciela Colombres Almendia, licenciada en Ciencias de la Comunicación, de UNT del 2011, es periodista de La Gaceta, trabaja actualmente en la plataforma online del diario, es colaboradora de la revista cultural Dixie, auxiliar del programa de investigación, identidad y reproducción cultural en los Andes Centros Meridionales, en el Instituto de Historia y Pensamiento Argentino de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT. Lo podemos meter. Bueno, la primera pregunta que tengo yo es algo que más o menos dijeron en el video, que es que cuando uno lee libros siente que como tu mamá fue la protagonista, también puede haber sido vos o puede haber sido toda tu familia. ¿Por qué le elegiste a ella? Bueno, hay, me parece, distintas cuestiones para pensar en esta pregunta. El libro se origina con 4 episodios que escribí, o 4 escenas que escribí alrededor de la historia de la vida de mi mamá. Al principio eran 4 episodios que se los mandé por mail con cierto temor, pensando que me podía disgustar que escribiera un hecho o una serie de episodios tomados de la vida, de la realidad, ¿no? Y de su vida además. Entonces, en principio era la historia de ella, ¿no? Luego cuando ella me dio el ok, me dijo, al contrario, me parece buenísimo que escribas esto, bueno, seguí escribiendo y se lo mostré a algunos amigos con la idea ya de escribir, por lo menos en ese momento, un proyecto de libro. Y evidentemente, cuando seguí escribiendo, es decir, después de esos 4 episodios, para responder a lo que vos me preguntabas, aparecieron lo que ya diagramé o diseñé en ese momento, pensando en un libro, otros personajes. Es decir, todos los que escribimos, todos los que escriben saben que una cosa es la realidad y otra cosa es la escritura o la literatura, digamos. Lo que a veces funciona en la realidad no funciona, o no siempre funciona, en el armado de un relato que está escrito para ser leído. Entonces, ahí, de alguna manera,
comencé a pensar en introducir de manera, podríamos decir así, controlada, para organizar ese relato, otros personajes que quizás en la vida de mi mamá o en la vida de mi familia no hayan tenido ese lugar, pero yo quería que tengan ese lugar en el relato. Entonces, la historia que originó es la historia de mi mamá, para responder a la pregunta que vos me haces, pero luego, por una cuestión de diseño de escritura o de programación, digamos, del relato, aparecieron otras personas que, bueno, fueron apareciendo y desapareciendo de acuerdo a la necesidad del relato, digamos. Entonces, por eso es que, y yo creo que por eso también, y con eso cierro la respuesta, Carolina Sancho Luz, que por supuesto no me dijo nada a mí, le puso como título Retrato de Familia, porque me parece que el libro, como vos bien notaste, me parece, bueno, podría ser no solamente la vida de mi mamá, sino también la vida de esos personajes que aparecen, entran y salen, digamos, del relato. Claro. Y bueno, yo sentí un poco en el libro, a pesar que, bueno, que tiene eso que es como que está toda tu familia, que tu mamá tiene un rol, por supuesto, clave. Sí. Vos con este libro que es como reivindicar el rol de tu mamá en la familia, la pregunta. Es una... Lo que pasa es que los que no leyeron el libro no saben qué hay detrás, digamos. No, está bien, pero... bueno, tengo varias cuestiones para decir respecto a esa pregunta. Yo escribí el libro no con un propósito moral, digamos. O sea, no tenía ese propósito de hacer una reivindicación moral de la figura de mi mamá. Bueno, ya verá el lector del libro si saca esa conclusión o si lo piensa de esa manera, pero yo al principio no, yo escribí un libro que es un regalo, como escribí en el epílogo, efectivamente es un regalo, pero no tiene ni un principio moral ni un propósito moral, digamos, ni un motor inmóvil, como diría Aristóteles, moral, ni un propósito ni un objetivo moral. Ahora, si se puede leer como una reivindicación desde el punto de vista literario, estético, o simplemente de narrar la historia de mi mamá, sí, en ese sentido sí, digamos. Muy bien. Bueno, esta es la última pregunta que traigo con respecto a tu mamá. Al principio del libro dice, por supuesto, para mamá. Y al final, disculpen los que no lo leyeron, como que le pasan la posta a Bruno, tu hijito. ¿Es para tu mamá, para Bruno, para vos o para quién? ¿A quién le dedicas el libro? Digamos? Bueno, muy buena, me parece muy buena pregunta. Bueno, como yo dije hace rato, el libro comenzó siendo una cosa, mejor dicho, al principio no era un libro, al principio eran estos 4 episodios o 5, ya no me acuerdo bien, y luego sí, cuando alguien me dijo, no sé si está bien que cite esto, pero dijo, es literatura y de la buena, yo dije, adelante, hagamos un libro, y ahí ya el objetivo fue modificándose. Entonces, yo tenía que encontrarle un cierre al libro, un cierre desde el punto de vista formal. Era difícil encontrar una escena porque la persona que guía el relato, el personaje, perdón, que organiza la trama, en todo caso, es la vida de mi mamá. Entonces, y como mi mamá está viva, entonces era difícil encontrar una escena que cierre el relato, digamos. O si no, tenía que pensar, por citar un autor, digamos, una estrategia a lo Carver, a lo Raymond Carver, digamos, que el libro termine abierto, absolutamente abierto, y que el lector diga, bueno, yo veo cómo me arreglo para decir que termina. Y bueno, no opté por esa opción, sino que quise darle 2 líneas al final para que funcionen como cierre y aparece esa cuestión que más que una dedicatoria es una señal de deseo, ¿no? Un ojalá. Bien, bueno, ahora yo cuando iba leyendo el libro y iba leyendo las anécdotas, sentía que había un montón y que eran interesantes, que había muchísimas más. ¿En qué te basaste para elegir las que forman parte del libro? Bueno, esto que señalas vos para mí fue muy importante porque como notó Maxi Mena una vez que charlaba con él sobre el libro, parece como si yo hubiera hecho entrevistas a las personas o a la persona para escribir el libro, aunque no eran entrevistas formales, pero yo le hablaba por teléfono a mi mamá y le decía, contame tal cosa, ya con, digamos, en función de la escritura, era claramente la pregunta, o sea que podían ser entrevistas, aunque nunca le decía que voy a hacer una entrevista, ni tampoco la grabé, para no condicionarle y que se sienta así hierática y que me cuente la historia como si estuviera dando la entrevista. Pero sí, le pedía que me cuente cosas y efectivamente algunas cosas que ella me contaba me parecía que no
no me daban pie para elaborar una escena, ni no me servían, no me eran útiles, y sobre todo yo estaba pensando en las estrategias de la ficción. Es decir, el libro claramente es un libro de no ficción, es un libro que trabaja con la vida de mi mamá y con la vida de mis familiares, incluso con mi propia vida, pero la cuestión no está en qué materiales tomo, o tomaba para escribir, sino con qué recursos trabajaba esos materiales, y efectivamente yo tenía claro que quería trabajar con la idea de la escena, ¿sí? La narración escénica, el uso de los diálogos, de la incorporación del diálogo, bueno, todo esto que no es nuevo para nada, sino que desde Walsh y Capote para acá, digamos, lo han usado todos, y entonces, bueno, las escenas, mejor dicho, las anécdotas que yo recopilaba, ya sea de lo que me contaba mi mamá o de lo que recibía de otras personas, estaban en función de lo que yo quería escribir en relación con estos recursos. Y así es que seleccioné, quedaron varios episodios o varias cuestiones fuera del libro, y por recomendación acá de Jorge Brain, ¿dónde está? Allá, no quiero lanzar la mano. Jorge me decía que en realidad tendría que haber una segunda parte del libro, porque han quedado o una versión más larga, y bueno, quizás más adelante. Bien, buena idea. Ahí están. ¿Y cuál fue la primera que elegiste, digamos, la que fue el motor a empezar este proyecto? La primera historia. Yo, como dije alguna vez en una entrevista que me hicieron, la historia para mí la historia de un escritor es la historia del lector. Y yo comencé a escribir este libro, me entusiasmé, digamos, cuando leí la vida de la madre que escribió Richard Ford, el escritor norteamericano, que se llama Mi Madre. Cuando leí este libro, bueno, como decía Borges, a veces somos un prodigioso mono, somos un imitador, somos imitadores, digamos, y quise hacer lo mismo, digamos. Por supuesto no me salió como Richard Ford, pero, digamos, quería hacer eso, narrar la vida de mi mamá, y así es que escribí los primeros episodios, digamos. Tengo que decir algo, me gustaría decir algo en todo caso, como le decía a Rado Nofal, que así como Inés Arauz que está acá y me está honrando, como me honran todos, digamos, pero está Inés Arauz y está Rado Nofal también atrás, le decía yo a él que como pasa con los libros, se publica un libro que en realidad uno escribe 3 libros en serie, el primero, el segundo y el tercero, y en realidad primero se publica el tercero que uno ha escrito, digamos. Y es así, este libro viene después de una serie de crónicas que ya están compiladas como libro, y que sin embargo se van a publicar el año que viene, y sin embargo lo escribí antes. Entonces yo venía trabajando el registro de la crónica, o sea, de esa aproximación a una realidad con las crónicas que he escrito de Estados Unidos, y bueno, en ese marco es que me acerco a esta escritura, ¿no? No sé si me fui... No. Y bueno, hablando de tus libros, uno hace un repaso y digamos desde Vida Breve, que fue el primero a La Vida Breve de Soledad, uno dice que has pasado, por unas maneras de escribir muy diferentes, por distintos géneros, digamos, desde la ficción hasta esto que está basado en hechos reales, digamos. La pregunta sería, ¿qué generó este cambio en tu manera de escribir? Creo que no tengo mejor respuesta que la frase que dije hace rato: la historia de un escritor es la historia de un lector. Me parece que uno de los factores que influyó o que influye para que, pienso yo, uno cambie de registro o de intereses, uno de esos es la lectura, ¿no? Me parece que las lecturas fueron modificándose, y sí, como vos bien señalás, Vidas Breves es un conjunto de relatos sobre vidas, pero que está trabajado sobre la idea del poema conjetural de Borges, digamos, o sea, escribir la vida del personaje que se toma, pero es un personaje histórico, lejano, sin ninguna vinculación familiar ni de ningún tipo, y en este caso es la vida de una persona que está muy cerca. Digamos, hay claramente un arco, sí. Pero a mí me da la sensación, no sé, que ese arco tiene escalones, por lo menos para mí, bien claros, ¿no? No sé. Claro, está bien total. Y bueno, y la última pregunta es, ¿cuál es el próximo paso? Digamos, en otras palabras, el próximo libro que tenemos que esperar de Fabián Sobrón. Bueno, en realidad la respuesta tendría
dos vertientes. Si yo pienso en cuál es el libro que se va a publicar, es el libro de crónicas, de viaje. Pero bueno, yo siempre estoy escribiendo varios libros a la vez, quiero decir, y estoy escribiendo un libro de poesía que no creo que se publique ahora, digamos, no sé si ahora se publicará, pero y estoy escribiendo un libro de relatos breves sobre filósofos y una novela que acabo de terminar. Bueno, esto era todo, muchísimas gracias. No, gracias. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y si no... Quiero pedirte que leas una página de la novela, en el libro. No, tengo acá. Para ver, Voy a leer algo, no tengo el libro acá. Chicos, ¿me podrían acercar por favor? Bueno. Marita. You're Voy a leer el fragmento 22. Estamos sentados, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo en la galería. Mi mamá habla y se calla. Hay intervalos vacíos. No parece una discusión. Parece una conversación normal. Quizás eso es lo que arregla. El silencio es enloquecedor. Por la ventana que da al fondo corre una brisa suave que entra en la galería. No sé qué palabras dice mi mamá. Mi papá escucha y baja la cabeza. Mi mamá le pide que se vaya. Mi papá se levanta y camina hacia el auto. Camina despacio. Se sube. Se va y no vuelve. Es el inicio de la separación. Un día llevo a mi mamá al mecánico dental. Ella tiene problemas con la dentadura y necesita un arreglo urgente. Le molesta la boca, no puede tragar y la lengua se le enreda tenaz en los alambres de la prótesis. Casi no habla. Una punta férrea le amortigua la boca. Nos subimos al auto. El motor ronca en medio del sótano vacío. El humo del escape crea una nube tóxica que nos envuelve. Al rato, acciono la palanca y empiezo a subir la pendiente. Cuando el auto promedia la rampa, pienso en el día que mi madre ya no esté. No sé por qué lo pienso. No sé si influye en la rampa o el humo espeso y negro. No digo nada. Atravesamos la avenida Ávila y las luces amarillas de la avenida me golpean los ojos. Llueve. Las calles angostas son una pista grisácea y resbalosa que siembra charcos por doquier. En esos charcos se reflejan las luces turbias y las caras maquilladas de las mujeres apresuradas. En una esquina paro por el semáforo y veo el reflejo de mi cara en el agua marrón. Pienso que algún día no estaré y que no habrá reflejo en ningún rincón del universo. Pienso que no soy otra cosa que un reflejo fugaz
en un charco marrón. Me estremezco. Mi mamá va a mi lado, no habla. Es raro que no hable. Siempre que vamos juntos en un auto, hablamos. Yo le pregunto por las cualidades del mecánico dental. Quiero saber si la ayudará a salir del paso. Ella mueve apenas la cabeza y cada tanto se toca el cachete como una forma mecánica de calmar el intenso dolor. Estaciono al frente de una casa blanca con un jardín pequeño. Cuando sale está contenta, con un gesto evidente de tranquilidad. Tiene una nueva prótesis y eso la alivia. Mientras pasamos por el colegio Tulio, me animo. Mamá, le digo, ¿qué voy a hacer cuando te mueras? Mi mamá mira por la ventanilla y se pierde un rato en la lluvia tímida e insistente. Vuelve sus ojos. El semáforo está en rojo y parece que está esperando la respuesta. Yo te voy a seguir queriendo, dice ella. Eso tenés que pensar. Esté donde esté, te voy a querer. Me quedo callado. Estoy impactado. Lo que me dice es una idea sencilla, despojada de religiosidad. Es una idea básica, elemental, pero muy poderosa. Ella me está diciendo que el amor tiene que ver con el recuerdo del amor, que el amor va más allá de la muerte. Recuerdo las palabras de Miguel de Unamuno. La inmortalidad está en el recuerdo de nosotros. Ser inmortal es permanecer en el recuerdo de los otros. El amor que mi mamá ofrece después de la muerte puede ser inmortal si yo lo recuerdo. Tengo el eco de su voz. Tenés que recordar siempre que yo te voy a querer, esté donde esté. Pienso que mi mamá está citando a Unamuno y me alegro. Pienso que Unamuno está dando una respuesta desde la tumba y me parece increíble. Pienso que Unamuno está siendo inmortal en el auto, con la lluvia cayendo gris, persistente, detrás del vidrio empañado. Y sonrío. El semáforo da verde. Avanzo. Un extraño sabor a esperanza y melancolía me humedece la garganta. Ese es el fragmento 39. ¿Alguien quiere decir, preguntar algo, comentar algo? Y ahora calidad. ¿Querés hablar? Antes, bueno, no es cierto. Acaba de decir una cosa diferente. Ya. Usted. A pedido de la persona que ha solicitado, voy a decir estas palabras. Estoy de verdad muy emocionada. No quería dar cachonete por eso, pero estoy agradecida a Dios por mis dos maravillosos hijos. A las personas que hicieron posible todo esto para que yo pase este momento único e inolvidable, y a ustedes por acompañar a mi hijo y para pasar este momento. Muchas gracias. Como varias personas que han leído el libro me han preguntado por qué escribí este libro, o qué pasó para que escriba este libro, qué ocurrió. Bueno, ocurrieron muchas cosas, pero el otro día Daniel Desein me mandó un mail y bueno, hablamos de los cumpleaños, digamos, de él y de mí, que se yo, cuestiones anecdóticas, pero en ese mail aparecía la cuestión de cumplir 40 años, o sea, Daniel Desein este año cumple 40, yo también cumplo 40, entonces y me dice él en un momento, entraste en la crisis de los 40, y yo, sí,
Y yo ahí, cuando él me hace esa pregunta, en realidad me doy cuenta de por qué escribí el libro. Esto, yo no lo decía como chiste, que uno se ría, tío. Pero, y cuando para responder lo que por qué me preguntaba esto, y me di cuenta de eso, y tratando de responder lo que me preguntaba, escribí esto, y que de alguna manera es creo yo, es una respuesta porque escribí el libro. No estoy en una crisis, le escribí a Daniel. Pero sí reconozco que veo las cosas, o empiezo a verlas, de otra manera. No sé si esto tiene que ver con los 40. Tal vez no. Hace unos años, cuando leía Habla Memoria, el formidable texto de no ficción de Nabokov, que en realidad es de no ficción y de ficción, hace años, cuando leía Habla Memoria de Nabokov, me molestaba que Nabokov hubiera narrado su vida hasta los 40, más o menos. Cuando tenía 25 lo leía, decía, pero yo quiero leer la vida de Nabokov, la autobiografía, hasta antes que se muera, ¿no? Y terminaba a los 40, y yo decía, ¿por qué? Tenía ganas de seguir leyendo el pasado. Hoy, después de muchos años de lectura de ese mismo libro, de leerlo y releerlo, muchas veces, creo que ha sido acertado. Nabokov, digo, ¿no? Tremendo atrevimiento de decir que acertado Nabokov. ¿No? Creo que hasta los 40, o 50, o 35, no importa, se cumple una etapa. Hay algo que se perfila diferente en el futuro. Algo se modifica en la perspectiva de ver el pasado. Quizás no tenga que ver con la edad específicamente. Tal vez tenga relación, en mi caso, con que tengo 2 hijos, una casa que mantener, algunos libros escritos, un trabajo sistemático. Las pretensiones ingenuas, tibias, o no tan tibias, de experimentalismo y vanguardismo barato, han quedado atrás. Siguen presentes, y creo que seguirán, mi idea de una búsqueda estética permanente, una exploración estética imparable. Pero cierta idea ingenua, bohemia, estrafalaria y decadente de la plena juventud ha quedado atrás. Pero no por capricho o por fea mirada burguesa, sino por una imposibilidad material, experiencial. Ya no puedo salir de noche todos los días, ni quedarme hasta las 6 de la mañana hablando de Shakespeare o de Borges con los muchachos aprendices de poetas. Pero sí puedo seguir leyendo a Nabokov, a Richard Ford, a Raymond Carver, a Chekhov y a cualquiera en el rojo sillón de mi casa. Mi idea de la confrontación estética, de la ruptura, no la comparto en el fogón de la esquina, sino que la elaboro en el amplio silencio del living, después de que mis hijos se han dormido. En este sentido hay un pasado irrecuperable. O mejor, ese pasado ya puede convertirse en literatura. Ya es inmediata posibilidad de escritura. Cuando tenía 20 años no tenía pasado. Y hoy sí. Es decir, tengo el pasado como material irrenunciable para la escritura. Y en ese sentido, los 40 no abren una crisis, sino una perspectiva diferente para escribir. Tal vez por eso escribí la crónica Mamá, vida breve de Soledad H. Rodríguez, o tal vez por eso escribí mi velada autobiografía. No sé. Fabián, Sí, con lo que acaban de leer, Sí. me imagino que podemos presentir una madurez literaria que se pone de manifiesto en esta obra, que no la leí todavía, pero por lo poco que estoy escuchando, creo que es casi un guión cinematográfico. ¿Y qué influencia tuvo el cine para tu formación literaria? bueno, gracias Arturo. Fue muy importante, es muy importante. De hecho, María Elvira Juárez, Elvira, ¿estás por ahí? Ella. Me dijo en un momento de Vidas Breves que era muy cinematográfico. Para que vean, Elvira, que me acuerdo de los comentarios que me hacen en los talleres que dicto.
Yo creo que es fundamental. Además, no solamente porque me interesa el cine o me interesan los procedimientos, digamos, de narración propios del cine, que tienen que ver, ya sabemos todos, con la imagen, el sonido y lo que se arma con la imagen y el sonido en un relato, etcétera, etcétera, sino también porque, digo, no solo como alguien que disfruta el cine y valora esa manera de narrar, sino porque además me parece a mí que inevitablemente se cuela esa manera de entender el relato a través del cine en la narración literaria, me parece que están imbricados, están íntimamente relacionados. Entonces, de hecho, la crónica de Capote, o la de Walsh, o la de Richard Ford, o quien sea, trabaja esos procedimientos que vienen de la novela, pero que el cine los incorporó y los revitalizó de otra manera, digamos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Alguien más se anima? Yo, por si alguien me preguntaba como profesor que soy, si alguien me preguntaba por las lecturas o por las influencias, traje acá una lista, que es muy larga. Porque efectivamente, como dije hace rato, me parece que uno lee determinados autores o se interesa por determinado registro y, bueno, va perfilando una escritura, ¿no? Y hace muchos años que me interesa a mí la no ficción. Y estos títulos que están acá, que no les voy a decir, son muchos vinculados con eso. Una cosita chiquita. Sí. Esta mañana Cristina Mucci en el programa Los Siete Locos Sí. mencionó en la crónica como Sí. un género especial cuando estaba entrevistándolo a Villoro. Villoro. Exacto, Villoro dijo que la crónica es el ornitorrinco de la prosa, ¿no? Porque tiene todo de pedacitos de Ah, todo. buenísimo. Me Sí, sí. encanta, o sea, Sí, la definición. Villoro tiene un ensayo sobre donde dice esa frase, Sí. que la dice siempre y se la cita muchísimo, que está incluido en un libro que se llama algo así como recopilación de la crónica latinoamericana, que hizo un autor centroamericano en Alfaguara, un volumen que tiene como 700 páginas, y el ensayo es absolutamente memorable, pero es brillante el ensayo, porque, bueno, ensaya precisamente una definición de la crónica, mostrando cómo tiene elementos de el ensayo, el relato, la novela, etcétera, etcétera, el ensayo erudito, el trabajo y hace un análisis maravilloso. Por eso claramente, lejos, me parece a mí, digamos, siguiendo esto que explicaba Villoro, un maestro del género sin duda alguna, lejos, digo, la crónica de ser un género menor, me parece que se ha convertido ya con la historia del género del siglo XX en uno de los grandes géneros, uno de los géneros más desafiantes, digamos, porque, bueno, pensar una historia que tiene que ver con la realidad, pero que interese no solamente por el mero registro de la realidad, sino por las incorporaciones de otros recursos que ya hasta esta altura están a disposición de todos sobre la mesa, digamos. Ya nadie quiere hacerse el vanguardista, digamos, o que nadie podría en todo caso ser a esta altura del género, quiero decir. Me parece que es un gran desafío precisamente por eso, ¿no? Escribir una crónica. Bueno. Arián. Sí. Sí, lo que quería preguntarte, porque ahí en el video se enfocaba en un segundo Sí. un texto de Mateo en la Biblia, Sí. pero no se lo menciona. Pero no lo he leído todavía el libro. Sí, sí. Bueno, mi mamá está acá, te puede. No, digamos que es una especie de guiño intertextual, por decirlo así, de manera más estrafalaria. Tiene que ver tal vez con la transmisión que mi mamá nos brindó a nosotros en relación con la lectura de la Biblia
y yo trataba de buscar el evangelio que a mí me había interesado más, después de haberlo leído de grande, digamos, y que a su vez ella también leyó y releyó, y lo leyó a nosotros. Entonces, en el libro está citado efectivamente un pasaje de Mateo, no el pasaje, sino se dice que es Mateo, que va a leer un fragmento de la Biblia y que es Mateo. Entonces, desde lo audiovisual, bueno, busqué captar Mateo porque en el libro está, digamos. Entonces, ahora, si alguno de ustedes lee el libro después y se acuerda del video, va a decir, Mateo está en el video porque efectivamente estaba en el libro. Sí, hay una correlación, sí. Y bueno, cuando yo la decía, Sí. nada era una pregunta y nada era mi opción, me parece que sobre lo demás estamos dejaste todo dicho, ¿no? Es que me parece una oportunidad hermosa de que vos no hayas podido hacer el libro y que su mamá no pueda participar, porque me parece evidente que el vehículo para la madre es un vehículo único que no se compara a ninguno y que tiene que ver realmente con el origen de uno, porque uno hasta tarde de la madre o está en los brazos de la madre de Johannesburg. Y me parece que es algo bueno para vos y algo muy bueno para tu mamá. Y que sin duda la historia de tu mamá de alguna manera se tiene pública. No hay forma de separar la vida del hijo o una hija con la madre. Están en delatar permanentemente. Era un vampiro personal. Sí, con respecto a lo último que dijiste, Guy, que está acá, de alguna manera no es que me tiró de la oreja, Guy, digamos, no va a hacer eso, digamos, ya soy un chico grande, para que me tire la oreja. Pero en un momento, ganas no te faltaban. En un momento, ella me dijo, bueno, vos mientras contás la vida de tu mamá, contás tu vida. Pero no por el solo hecho, o no por el hecho de que estén vinculadas, como vos decís, Giselle, sino porque hay una decisión, no voy a decir creo porque yo la tomé decisión, hay una decisión de, como en cine se dice, se menciona, se teoriza, de trabajar con dos plots, con dos historias, digamos, que se entrelazan. Entonces, una de las historias es claramente el extremo, y la otra historia que está por detrás y que por momentos aparece en primer plano, después baja y reaparece, es mi propia historia. Entonces, sí, más allá de que efectivamente uno venga a llamar a digamos, y es así, desde la estructuración de la, como dice aquí, de la novela, a mí me cuesta decir de la novela, hay una decisión de relacionar dos historias y de entrelazar dos historias, y por eso Jorge Braín dice ahí, se podría haber llamado Hijo, vida breve de Fabián Soberano. Quito lo dicho sobre el tirón de oreja porque esto ya lo entendí perfectamente y me gusta de todo. Lo que quedó del tirón de orejas es que se ha puesto breve vida. Ese era el tirón de orejas. Bueno, ya que nadie lo Es preguntó, un breve relato Claro. de la vida. Pero es una breve en realidad no lo tengo acá Ojalá arriba. que sea una larguísima vida de Sonia aquí presente. No, el libro se llama Vida breve de Soledad H. Rodríguez por sugerencia de los editores. ¿Dónde están? No, pero no, a ver, yo le iba, cuando discutíamos en la... No, voy a echar la culpa, no. No, a ver, tiene varias cosas que decir, quiero decir esto, el libro yo estaba por titularlo, Mamá a secas o Mamá vida breve, y los chicos me dijeron, me parece que es mejor porque, como hay otros libros que se llaman, como todos sabemos acá, se llaman Mamá, vos misma mencionaste allí otros libros, y yo había leído otros libros que se llaman Mamá, etcétera. Entonces también era una forma, me parece a mí, de distinguirlo al libro de que tenga un subtítulo diferente, digamos. Entonces, y además, como yo había publicado un libro que se llama Vidas breves, entonces era establecer una interrelación con un título de un libro, exacto, una intertextualidad. Hay también un libro Mamá de primer grado. Usted aparece en el libro. Te cuento como si no sabía, usted aparece en el libro. Parte del breve
Yo voy a bienvenir a Y otra pregunta que acá ustedes no me la hacen, pero que me han hecho varias personas que han leído el libro. De hecho, Jorge me dijo, pero todo lo que contaste es así, como si vos mentiste o diccionarizaste algo. Todo lo que cuento es así, efectivamente. Lo que se ha modificado es la manera de presentarlo. Bueno, yo pretendí, y espero haberlo logrado, hacer una obra literaria, no sin desmedro, digamos, de otros libros, digamos, pero no hacer un conjunto de anécdotas, a ver, ¿cómo decirlo? una anécdota. Excesivamente emotivas. Y cuando hay algo que yo no sé o no sabía de esa historia que quería contar, puse conjeturo que, o creo que, o supongo que. Como por ejemplo la historia de un amigo de mi mamá, que bueno, sabemos el final de la, no les voy a decir cómo termina la vida de él, sabemos el final de la vida de esa persona, pero no sabemos qué pasó en el medio. Mira, te ofenderé, pero Sí. me parece que para esta época, Sí. si te puedes calificar sonática tu novela, digamos por el tópico y la forma en que vos la encarás, Sí. quisiera sentirte, es lo que a mí me parece, ¿no? Pero como encaja, yo les decía a ellos que por la época, espero no ofenderlos si digo que puede calificar la novela de informática. Incluso a él verlo como informático escribiendo acerca del madre. Y cómo encaja, digamos, cómo ves el futuro de tu novela en lo que es la temática literaria en la realidad de hoy. Incluso cuando ya existe un algoritmo de la novela. A ver, bueno. Pienso varias cosas para tratar de responder. ¿Dónde está María José? Ahí. Yo siempre me acuerdo de las cosas que converso con los amigos. Y una vez, María José Cisneros, que había leído los libros que yo iba escribiendo, que leyó, de hecho, el primer libro que publiqué, que se llama La Conferencia de Einstein, me dijo, bueno, este es un libro con muchas teorías, muchas cosas que me dijo, digamos, y cuando le mostré un libro posterior, o un libro, incluso el tercero, o el que siguió, me dijo, claro, mirá María José, como me acuerdo, quizás vos no te acordás. Claro, me dijo, para vos contar una historia vinculada a la realidad es más desafiante que hacer lo que hiciste en la conferencia, porque si comenzaste con la conferencia mezclando géneros, teorías, etcétera, 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 contar algo, entre comillas, clásico, ¿verdad? Clásica, es más complicado, digamos. Y yo te respondería así, digamos, citando a la María José, que me parece estar presente acá. Efectivamente, me parece que para mí escribir un libro como este me llevó todo un proceso llegar a este registro, digamos. Escribir un relato que tiene que ver con lo más inmediato. Porque yo había comenzado escribiendo sobre no solo personajes, sino también historias, mundos literarios que efectivamente eran literarios. Entonces, escribir un libro sobre mi mamá, o sobre la historia de mi mamá, o sobre la historia de mi hermano, o sobre mi historia, bueno, significó todo un proceso, digamos, llegar a, ¿sabes? No sé si algo que ¿Puedo yo... hacer otra pregunta? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, generalmente cuando uno escribe en serio, Sí. termina sabiendo mucho más después de terminar el texto que antes de escribirlo. ¿Qué sabes ahora que no sabía cuando comenzaste a escribir? Muy buena pregunta. Me parece una excelente pregunta y te voy a contestar con un texto, pero no porque crea que yo había escrito esto sabiendo que me iba a preguntar esto, nada que ver, sino porque creo que esto es lo que yo, más que supe, digamos, me doy cuenta que ignoré, o que ignoraba. Esto es el epílogo, ¿no? He recordado con detalle
ciertos acontecimientos, pero no puedo explicarlos. La memoria entrega el espejo de una invención, un espejo miope y difuso. No entrega el pasado, la memoria, ¿no? Aunque sea el objeto de la convocatoria, sino la temblorosa y tímida llama de un fuego que se apaga siempre. Los recuerdos, la escritura de las evocaciones de mi madre, no dicen nada del misterio que hay en el pasado. La caja traicionera de la memoria no habla, como quería el genio Nabokov, del pozo ciego y negro, de los intersticios, de los intersticiales, gracias Inés, de las grietas trémulas del pasado. Ya que está Inés acá, Fito. Bueno, entiendo que, perdón, entiendo que no leía ningún, pero que es cierto que escribió esto y como que aún en el profundo de su ser aún tiene muchas dudas y quisiera escudriñar y saber realmente alguna verdad muy oculta en lo profundo del ser, y que a lo mejor su madre puede saberlo, y que a lo mejor no lo contó, y que además atrás hubo acallamiento y cuestiones que hizo de algún modo u otro, y que vive en el profundo de su alma, y esta, creo que sigue con esa, a pesar de haber escrito y haber reprisado la necesidad, creo que en la profundo de su ser, aún todavía no todo esto, esa necesidad de saber. ¿Qué pasó? Yolanda, acabo de leer este fragmento donde efectivamente, como todos escucharon, la idea del misterio que es del pasado, digamos. Yo le respondería con una frase de Richard Ford en el libro Mi Madre, que él dice: hay una parte de la vida de los padres que siempre es misteriosa, que se nos escapan. Por empezar, porque hay una parte donde nosotros no estábamos en la vida de los padres y recibimos el relato de ellos de esa parte de la vida donde nosotros no estábamos. Y dice Ford en el libro, y eso es lo increíblemente maravilloso, a eso que se nos escapa y que al mismo tiempo nos atrae o nos interesa, de ese pasado irrecuperable de la vida de los padres, de la madre o del padre. Y cuando yo le hice una entrevista, que acá felizmente está Guy, de nuevo Guy, que tradujo a Richard Ford, y le cité esa frase diciendo a ver qué opinaba, y además tuve la dicha de decirle que estaba escribiendo este libro a Richard Ford, que estaba escribiendo este libro, y que su libro me ha motivado a escribir este libro, en por supuesto un desprolijo inglés mío, mejorado muchísimo por el inglés de mi esposa y por el de Guy, doble, triplemente. Él me dijo, efectivamente, la vida, si usted está haciendo ese camino, es un camino que lo va a llevar, como diciendo, a muchos libros, o le va a dar no sé, yo no puedo traducir exactamente qué es lo que digo, pero según lo que le dijeron, lo que le pudieran entender lo que decía, era esta idea. Y si perdón si la foto de la tapa es de tu madre, porque es como una defensa antigua. Sí, la foto es una foto de mi mamá. De tu mamá. Sí. Mira. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a dos personas que no mencioné, que ya mencionaron los chicos, a Pablo Dumit y a Marcos Pérez, que fue el encargado de editar el libro, el encargado del video, y creo que lo hizo muy bien. Muchas gracias a todos.